En este video vamos a construir un sistema electrónico con componentes básicos y elementales muy fáciles de conseguir en cualquier tienda electrónica para poder encender una lámpara, un foco o cualquier motor haciendo uso de un simple botón pulsador, un push button como este. Como sabrán, un botón pulsador es aquel que solamente funciona o se cierra cuando presionamos el botón. Cuando liberamos, simplemente se abre. Vamos a ver los detalles técnicos de poder construir este sistema electrónico controlado por este push button para poder encender una carga, como por ejemplo esta lámpara. Yo presiono el botón pulsador, lo libero y se enciende la lámpara, el foco o el motor. Si yo deseo, puedo apagarlo, vuelvo a presionar y se apaga. Este es uno de los conceptos básicos y elementales de la electrónica y vamos a usar esos conceptos que hemos aprendido en los videos anteriores para poder construir este sistema electrónico. Sin más que decir, ¡empecemos! Pues bien, vamos a empezar este interesante proyecto hablando de los conceptos básicos de la electrónica. ¿Por qué? Porque vamos a usar los componentes más comunes y silvestres que podemos conseguir en cualquier tienda electrónica. Y me refiero que vamos a usar componentes elementales, como por ejemplo una resistencia de 1/4 de watts de 220K, dos resistencias de 10K, un pequeño push button o botón pulsador on-off básico, que lo podemos conseguir en cualquier lado, dos condensadores 104, los famosos condensadores de lentejita 104, un condensador 224, ya saben ustedes qué tipo de condensadores son estos, son los condensadores de lentejita de corriente alterna, son pequeños, muy de una capacidad muy baja, en este caso es 2,2 y 4 ceros picofaradios, para este caso es 1 0 y 4 ceros adicionales picofaradios. Vamos a usar también una pequeña resistencia de 18K para polarizar la base de un transistor. Todas las resistencias son de 1/4 de watts. Y para poder activar un relay, en este caso un relay de 12 voltios, vamos a usar un pequeño transistor, el BC548. Fácil, pero muy común en cualquier tienda electrónica. Para proteger a la parte electrónica y al circuito integrado, al famoso NE555, que también hemos visto en otros de mis videos y cómo funciona, para proteger toda esta parte electrónica de la sobrecorriente que se genera cuando activamos un relay, vamos a ponerle un diodo clamping, en este caso un diodo 1N4001, un pequeño conector de salida. Y acá el detalle importante es que vamos a poder, a través del relay, cerrar los contactos, estos dos contactos, para que a la salida conectemos una carga. Ojo con el detalle, este relay lo que va a hacer es, cada vez que se energiza, va a hacer que el pin 5 se conmute con el pin 2 y cierre estos dos puntos, el punto 1 y el punto 2 del conector de salida. Ojo con el detalle, este es un interruptor electromecánico, pero controlado con un interruptor push button. ¿Ok? La alimentación es una alimentación básica de 12 voltios DC y vamos a empezar hablando de los conceptos básicos. ¿Por qué? Porque este es un circuito muy simple de realizar. Vamos a ver todos los detalles técnicos de cómo implementarlo, pero lo más importante aquí es el análisis. Si no conocemos el análisis, no vamos a poder entender nada. Si mucha gente lo que hace simplemente es ve un circuito en la web, lo copia, simplemente lo traspasa a un papel y luego lo prueba y dice ya bueno, funciona. Pero no, si tú quieres aprender realmente electrónica, debes conocer los cimientos y cómo funciona cada uno de los dispositivos, y más aún cómo leer un circuito y cómo entender cómo es que circula la corriente y cómo es que se activa, en este caso, el relay para abrir y cerrar los contactos eléctricos de una carga. ¿Ok? Y justamente en esa parte es donde vamos a hacer hincapié, en esta parte del video, va a la redundancia, para poderles enseñar cómo funciona este circuito básico y elemental. Vamos a empezar diciendo que la alimentación es de 12 voltios. Conectamos la alimentación al pin 8 de BCC, al igual que al pin 4. En este caso del LNE555, el pin 1 va a tierra. Y acá hay dos componentes interesantes que mucha gente lo obvia, ¿no? Y no se da cuenta de la importancia de los componentes electrónicos en este caso. Cuando hablamos del LNE555, me refiero al condensador C2 y C3. El condensador C3, que es de 104, es un condensador lentejita, está conectado, si se fijan, a tierra, uno de los extremos, y el otro pin va conectado a BCC. En otras palabras, es un condensador de filtro para evitar que el ruido eléctrico y los espurios de la fuente de alimentación se pueda filtrar y dañen o alteren el comportamiento sano de este NE555.
Ese es por un lado. Esto es un simple condensador de filtro. El condensador C2, que es otro condensador de iguales características, 104, en este caso vendría a ser 1 0 y 4 ceros adicionales picofaradios. Este condensador cumple otra función más aún importante. ¿Por qué? Porque está conectado al pin de control del circuito integrado LNE555. Entonces, normalmente la gente obvia este condensador y deja este pin 5 al aire. Cuando utilizamos este circuito integrado como multiplificador estable, como astable, o incluso como un circuito para poder modular la frecuencia, normalmente no le ponen este condensador. Entonces este es un pin de control, el pin 5, y es muy importante que siempre, si queremos hacerlo funcionar de una manera correcta, exista un condensador que vaya conectado a tierra, que por lo general puede ser 103 o 104. Entonces, de cajón, la importancia de este condensador para evitar que el dispositivo trabaje de una manera errática, errónea, y altere el normal funcionamiento. Ahora, algo importante a tener en cuenta es que este condensador va a definir el estado de su salida del circuito integrado. Es decir, si el condensador lo conectamos así como está, conectado a la carga, cuando yo encienda la alimentación, la salida, que es el pin 3, que va conectado a la base de la resistencia, en este caso en serie con la base del transistor, esta salida va a ir a cero lógico. Si yo quiero que cada vez que encienda la fuente y esta salida vaya a 1 lógico, yo lo que hago es no conecto este pin a tierra, sino lo conecto a VCC, lo mando en este caso, a los 12 voltios. Si yo mando esta salida a los 12 voltios, la salida va a 1 lógico y la carga se va a encender. Recuerden, cuando acá hay un 1 lógico, activo el transistor en la zona de saturación y hago que los 12 voltios circulen por el relay y cierren el circuito llegando a la carga, y el relay se va a activar y va a cerrar el circuito. Entonces, la importancia de conocer la función de cada componente, en este caso el condensador C2, que es un condensador 104, si va conectado a tierra, la salida va a cero lógico y la carga no se activa cuando yo enciendo la alimentación. Si yo quiero que la carga se active, este condensador, este pin lo mando a los 12 voltios y cada vez que yo encienda la fuente, la salida va a ir a 1 lógico. Conociendo esa salvedad, ahora sí vamos a empezar el análisis. Algo importante tener en cuenta, dos detalles importantes. Uno de ellos es que existen dos resistencias en un divisor de voltaje, la resistencia R1 de 10K y la resistencia R2 de 10K. Al ser un divisor de voltaje y ambas resistencias son de igual valor, por lo tanto, si acá hay 12 voltios, en este punto voy a obtener 6 voltios. Estos 6 voltios van a ir conectados directamente al pin 6, que es el pin de threshold, ojo con el detalle, threshold, y al pin 2, que es el pin de disparo, es el trigger. El pin 2 es trigger o de disparo. Y acá viene el detalle técnico de cómo funciona el dispositivo, o en este caso todo el circuito, teniendo en cuenta estos dos principios. El punto 1, de acuerdo al funcionamiento del EN55, es que si este pin threshold, el pin 6, tiene un voltaje superior a los 2/3 de VCC, es decir, superior a los 2/3 de los 12 voltios, en este caso un voltaje superior a 8 voltios, la salida 3 va a ir a cero lógico. Ojo, esa es la primera condición. Ojo con el detalle. Esto es los principios de funcionamiento del NE555. El segundo punto importante a tener en cuenta es que si este pin 2, que es el pin de disparo, tiene un voltaje inferior a 1/3 de VCC, es decir, un voltaje inferior a 4 voltios, la salida le envía a 1 lógico. ¿Ok? Hay que tener en cuenta esos dos principios y en base a eso vamos a hacer el análisis. Ok, en condiciones normales yo enciendo la fuente, alimento el circuito, pero como hemos dicho, el condensador está conectado a tierra, la salida 3 va a ir a cero lógico. Al tener un cero lógico acá, el transistor no va a ir a saturación y no va a circular corriente desde la bobina hacia el colector y emisor a tierra, y por lo tanto el relé no se va a activar. Ok, hasta ahí está claro el tema. Técnicamente hablando, existen, como hemos dicho, 6 voltios en este punto por el divisor de voltaje. Entonces, antes de presionar el botón pulsador, la salida hemos dicho que está en cero lógico. Estos cero lógicos está prácticamente conectado a tierra, al punto más negativo. Por lo tanto, estos cero lógicos van a ir conectados a la resistencia y el condensador no está cargado. Entonces, el condensador
Si al inicio hubiese tenido una pequeña carga, automáticamente se descargó porque el pin, el otro extremo que está conectado a la resistencia, hace que la pequeña carga que hubiese tenido el condensador vaya a tierra y el condensador está descargado. Entonces, si yo presiono el botón pulsador, este push button, lo presiono, automáticamente lo que voy a hacer es que estos 6 voltios generados por el divisor de voltaje carguen el condensador inmediatamente, y en ese instante de tiempo que se está cargando el condensador inmediatamente, lo que hace es que mientras que el condensador llega al punto máximo de carga, este punto y este punto va a ser igual, porque el botón pulsador lo estoy presionando en ese instante de tiempo, y este voltaje, una vez que el condensador se cargó, automáticamente se anula, porque cuando existe una alimentación que carga un condensador, y una vez que el condensador se carga, automáticamente este voltaje cae a cero. Si este voltaje cae a un valor de cero, por lo tanto, ojo con el detalle, lo que estamos haciendo es que este voltaje sobre el pin de trigger va a ir a un valor inferior a los 4 voltios, porque este voltaje es 0 voltios. Al ser un valor inferior a los 4 voltios, automáticamente hemos dicho que la salida va a ir a un 1 lógico. Entonces la salida va a un 1 lógico a este punto. 1 lógico significa el voltaje VCC, en este caso 12 voltios. Esos 12 voltios van a ir aplicados a la resistencia de 18K, a la base, y hacen que el transistor conduzca en saturación y los 12 voltios circulen por la bobina del colector al emisor y activen el relé. El relé automáticamente cierra los contactos 5 y 2 y activa la carga de manera electrónica. El diodo 1N4001 protege cuando dejamos de energizar la bobina, protege a la parte electrónica, como lo hemos dicho. Entonces, al haber un 1 lógico 12 voltios acá, automáticamente esos 12 voltios se aplican y comienzan a cargar el condensador a través de la resistencia R3, y el condensador inmediatamente se carga a los 12 voltios después de que la salida pasó a un 1 lógico. En ese instante de tiempo, el relé ya se activó y la carga está funcionando. Si yo vuelvo a presionar el interruptor, en este caso el botón pulsador, lo que estoy haciendo es los 12 voltios del condensador los aplico a este divisor de tensión, y automáticamente estoy aplicándolo también al pin de threshold. Cuando hemos dicho, cuando el voltaje en el pin del threshold es un voltaje superior a 2/3 de VCC, es decir, un voltaje superior a 8 voltios, en este caso estoy aplicando 12, que es superior a 8 voltios, la salida va a ir a 0 lógico y hace que el transistor vaya a corte y no se active relay. Y de esta manera regreso al punto inicial, en donde la salida es 0, y si yo vuelvo a presionar, la mando a 1, si yo vuelvo a presionar, la mando a 0, es decir, entro en un bucle. Hago de que el NE555 entre en un modo de basculación, es decir, bascule de un estado 1 a un 0 lógico, dependiendo si yo presiono o vuelvo a presionar nuevamente el botón pulsador. Como ven, es un circuito básico, elemental. Lo más importante es conocer el funcionamiento, y esto no lo explican en ningún lado. Esa es la gran diferencia entre mi canal y otros canales. Así que si valoras este esfuerzo, dale like a este video. Después de haber visto esto, ahora sí vayamos a la implementación. Como siempre, mandé a fabricar las tarjetas que yo mismo diseñé aquí en GLC PCB. Como sabrán, GLC PCB es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Vamos a abrir la bolsa, que vino altamente protegida. Para este proyecto lo mandé a fabricar en color verde, como están viendo ahí. La verdad que es, como dije, es uno de los proyectos más sencillos, fáciles de realizar, y lo más importante, con componentes básicos y elementales. Ahí pueden ver la tarjeta que yo mismo diseñé y que mandé a fabricar aquí en GLC PCB. Miren la serigrafía del impreso y la calidad del impreso. La verdad, altamente recomendado para todos los amantes de electrónica. Recuerde, 5 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $2 más gasto de envío. También puedes mandar a fabricar una mayor cantidad de tarjetas, y no solamente en cantidad, sino también en diversos colores, como por ejemplo 10 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $5 más gastos de envío. Date el gusto de realizar, como yo, tu proyecto de electrónica a una alta calidad, solo aquí en GLC PC. Pues bien, en esta parte del video vamos a continuar con el montado y soldado de los componentes paso a paso, con mucho cuidado, sin dañarlos. Como siempre hemos dicho, vamos a empezar con los componentes más pequeños, en este caso la resistencia de 1/4 de watts, 1 a 1, como estamos viendo.
para luego continuar con el circuito integrado, los pequeños condensadores lentejita, el diodo clamping, el transistor de control, el relay de 12 voltios, el conector de salida y nuestra estrella, el botón pulsador y finalmente el conector de entrada de la alimentación. Vamos a continuar luego soldando a una temperatura de aproximadamente 315 grados centígrados con mucho cuidado cada uno de los puntos sin dañar y sin sobrecalentar. Y estamos terminando de soldar, en este caso el relay de 12 voltios, y vamos a ver cómo quedó. Voy a mostrarles, retiramos la cinta de papel para la sujeción y la verdad que quedó bastante bien. Ahí están viendo la entrada de 12 voltios, el push button, el circuito integrado del NE555, las resistencias con componentes básicos y elementales, como lo hemos explicado en la parte anterior, el transistor BC547, el diodo clamping, el relay de 12 voltios y el conector de salida. Por la parte posterior hay que darle una limpieza con alcohol isopropílico, pero quedó bastante bien. Como ven, un proyecto sencillo, fácil, básico y lo más importante, con componentes muy pero muy comunes y silvestres de poder conseguir. Ahora sí, vayamos a las pruebas técnicas. Pues bien, nuevamente con ustedes, aquí tenemos nuestro circuito ya armado, como lo hemos mostrado en la parte anterior. Le he conectado la alimentación de 12 voltios, todavía no he encendido la fuente. Y como dijimos, en este conector es un conector que cumple las veces de interruptor, es decir, va a abrir y cerrar. Esta es prácticamente la parte del switch que lo controla obviamente el relay. Por lo tanto, para nuestra primera prueba sin carga, vamos a conectar estos cables, que son dos cables de cualquier color, para luego conectarlo a un multímetro en la modalidad de continuidad, de tal manera que cada vez que yo presione el push button se active el relay, cierre estos dos contactos y el multímetro me suene el buzzer. Ok, vamos a hacer esa prueba, una prueba sin carga. Vamos a conectar los dos cables a la salida de las borneras. Vuelvo a repetir, esta no es la salida directa de la carga, sino que simplemente es la parte del interruptor electrónico que estamos haciendo, ¿no? Prácticamente es el interruptor que abre y cierra los contactos. Cada vez que yo presiono el push button, estos dos contactos se van a cerrar. ¿Ok? Es lo que vamos a probar en estos momentos. Los cables los tengo acá, los extremos, y lo que voy a hacer es encender en este caso el multímetro. Vamos a ir a la modalidad de continuidad. Acá tengo las dos puntas que le he puesto dos cocodrilos, las dos puntas. Si yo presiono junto a las puntas, llega a 0 y es continuidad. ¿Ok? Entonces está apagado. Vamos a conectar los cables, indistintos los colores, porque recuerden que este es un conector simplemente. Ahí no hay nada porque el relay está abierto. Y cada vez que yo presione el push button, va a cerrar los contactos de los puntos azul y el multímetro va a sonar el buzzer. Voy a encender la fuente de alimentación acá. La fuente, voy a encenderla. Está apagada, la enciendo, tampoco debe sonar. Ahí estamos esperando que encienda. Allá encendió a 12 voltios y les estoy mostrando 12 voltios. Esta fuente la construimos un tiempo atrás y ahora vamos a hacer nuestra primera prueba sin carga con el multímetro. Presiono el botón y se activa el relay a 0. Si te fastidia el sonido, baja el volumen, porque mucha gente le molesta este sonido, así que es momento de que le bajes el volumen. Vuelvo a presionar, se apaga, deja de sonar el buzzer, presiono, se activa el relay y la carga comienza a energizarse. Vuelvo a presionar, se apaga. Ok, en esta primera prueba hemos visto la parte más básica, ahora sí vayamos con carga. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos en la parte final. Vamos a probarlo ya con carga, con esta lámpara ahorradora. Pueden usar una lámpara, un motor, lo que ustedes deseen. Encender, apagar, todo con un solo push button y lo más importante, con componentes básicos. He conectado la alimentación, las conexiones son sencillas, no es nada del otro mundo, eso ya lo hemos visto mucho en mi canal. Voy a conectar el enchufe a la toma de 220 voltios AC y ahora encendemos nuestra fuente de alimentación a 12 voltios. Ahí, la lámpara está apagada y yo cada vez que presione este push button, la lámpara ahora se debe encender. Vamos a, solamente con un pequeño push, voy a encender la lámpara y ahí están viendo,
y nuevamente puedo apagarla con otro push, se apaga. Push, push. Con cuidado, recuerden que estamos manejando corriente alterna en la tarjeta del relay, simplemente esta es una prueba. Presiono, push, push. Presiono, enciendo, vuelvo a presionar, apago. Presiono, enciendo, vuelvo a presionar, apago. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente este video te gustó y deseas apoyar esta labor educativa, pulgar arriba, recuerda, apoya este canal para que sigamos creciendo juntos. Asimismo te invito a que me puedas seguir en todas mis redes sociales. Te he dejado durante todo el video mis redes sociales, y lo más importante, también te puedes suscribir a mi canal de YouTube. No te olvides también, si te suscribes, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.